definitiva, cuando uno se encuentra con el paciente es un libro distinto al que hemos leído y al que hemos aprendido, ¿sí? Entonces, esa es la mirada que como terapeutas tenemos que tener, ¿eh? Tenemos que mirarlo al paciente, mirarlo, observarlo desde las diferentes posturas, ¿sí? Observar cómo está ese paciente, pero no solo desde el área neuromotora, que es lo que propone Bobat, sino desde todas las áreas, es decir, cuál es su nivel de atención, que querríamos evaluar, digamos, y ver cuál es su nivel de sistema cognitivo, tenemos que ver cuál es su sistema sensorial, cómo está funcionando, tenemos que ver sus otros sistemas, el sistema respiratorio, el sistema cardiológico, el sistema autónomo. Es decir, primero tenemos que ver ese paciente desde muchas áreas, ¿sí? Neurodesarrollo, es decir, la teoría que en principio crearon los Bobat, es una teoría que fue evolucionando. Si bien sus bases siempre son las mismas, es decir, actuar e impactar sobre el sistema neuromuscular del paciente para generar una función, esta teoría fue avanzando y de hecho hasta el día de hoy continúa avanzando. Uno tiene que estar todo el tiempo capacitándose porque esta misma teoría va mutando y va integrando otras teorías, ¿sí? De hecho, esto que yo les estoy diciendo, esta mirada como un poco más amplia de los diferentes sistemas, es una mirada un poco más nueva de lo que es el abordaje de neurodesarrollo. Ustedes tal vez han escuchado nombrar lo que tiene que ver con los sistemas sensoriales o integración sensorial, que es una metodología distinta, pero que hoy se considera mucho en lo que es la teoría de neurodesarrollo. Porque muchas veces vemos en pacientes que tienen mucho problema para vincularse con el entorno, que están muy afectados desde su sistema neuromuscular, pero también tienen muy afectado su sistema de alerta. Entonces empezaron a notar que si intervenimos a través de otro sistema, que sería el sistema sensorial, ese sistema empieza a impactar sobre el sistema neuromuscular del paciente. Entonces, todos los terapeutas que hacemos neurodesarrollo tenemos que empezar a mirar un poco más al paciente y no solo en cómo generar el movimiento y la función, sino en por qué ese paciente no se está moviendo. ¿Por qué ese paciente se mueve de esa manera? ¿Por qué ese paciente no tiene interés o motivación en moverse? Siempre que observamos un paciente tenemos que ver primero qué pasa con ese paciente en un estado de reposo, ver cuáles son las iniciaciones de su movimiento, ver cómo ese paciente se mueve voluntariamente, ver si se vincula, si está conectado, si no. Después que nosotros vemos y hacemos un análisis de ese paciente o una hipótesis de por qué ese paciente no se está moviendo, empezamos a intervenir, ¿sí? Pero primero tenemos que observarlo al paciente como habrán visto ustedes, en supino, observarlo en prono, ofrecerle al paciente algún objeto que nos permita ver si se puede mover hacia un lado o hacia el otro, si se puede incorporar y cuán eficaces son esos movimientos para el paciente. Eso es lo que nosotros tenemos que observar siempre considerando la edad del paciente, es decir, a un paciente de 1 mes no le vamos a pedir que lleve las manos a la línea media, porque obviamente que el paciente no está todavía fisiológicamente preparado para eso. A un paciente de 3 meses tampoco. Entonces le tenemos que dar un estímulo y pedirle un desafío para poder evaluarlo dentro de la etapa que ese paciente se encuentra. Entonces, nosotros tenemos que ver al paciente en la diferente variabilidad de movimiento, porque seguramente hay pacientes que puedan ser un poco más hábiles estando en supino que estando en prono, puedan tener un poco más de activación muscular y de función en una postura que en otra, porque seguramente es la que más desarrollada tienen o la que más les ha servido para ir moviéndose, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a intervenir desde el movimiento o desde la facilitación del movimiento una vez que tengamos detectado cómo se mueve ese paciente.
pero lo importante es considerar todos los sistemas que impactan sobre la función de ese paciente. Porque en definitiva, ¿qué queremos buscar nosotros con que el paciente se mueva? Que el paciente primero, cuando son bebés, que traten de equiparar su nivel de desarrollo en función de lo que se espera para su edad. Esa sería una. Y después otra cosa importante que tenemos que ir pensando cuando un paciente tiene una encefalopatía, en que este paciente logre el mayor grado de autonomía en la ejecución de actividades acordes para su edad de la manera más eficiente y con el menor gasto de energía. Entonces, lo que queremos buscar a través del tratamiento es que estos movimientos que el paciente realice sean efectivos, vayan hacia una función y que sean lo mejor posible. Es decir, en un paciente que tiene una encefalopatía, que hay una lesión cerebral, siempre el movimiento va a estar afectado, siempre, de una manera u otra. Pero nosotros no queremos que el paciente mueva perfecto, sino que mueva lo mejor que ese paciente puede lograr, siguiendo algunos principios que ahora vamos a ir enumerando, ¿sí? En el medio tenemos las funciones corporales, es decir, que el paciente para moverse y mantenerse activo, tenga la edad que tenga, tiene que tener todos los sistemas funcionando bien. Tiene que tener una buena respiración, tiene que tener el sistema neuromuscular activo, tiene que tener el sistema músculo-esquelético activo, tiene que tener el sistema gástrico óptimo para no sentir molestias, tiene que tener los sistemas sensoriales apropiados para recibir la información sensorial de manera ordenada y precisa, y una información sensorial que le permita discriminar lo que el entorno le está ofreciendo, sistema cardiorrespiratorio. Entonces, todos los sistemas, el sistema límbico, todos esos sistemas funcionan en conjunto. Y cuando nosotros abordamos al paciente desde estimulación temprana y bajo la metodología de neurodesarrollo o cualquier otra metodología, este cuadro lo tenemos que tener presente, ¿sí? Porque a veces nosotros empezamos a facilitar al paciente por un movimiento y esta facilitación impacta negativamente, por ejemplo, sobre el sistema autónomo, sobre el sistema gástrico y sobre el sistema respiratorio. Y el paciente se nos desborda y no nos estamos dando cuenta y no podemos avanzar con la sesión. Entonces, cuando el paciente empieza a llorar, cuando el paciente empieza a cambiar de coloración la piel, cuando el paciente cambia permanentemente el ritmo de respiración, es porque todos esos sistemas no están funcionando bien, ¿sí? Esto lo tenemos que tener muy en claro y todo el tiempo presente cuando trabajamos con bebés, porque estos bebés no nos pueden comunicar de manera verbal lo que ellos están sintiendo y cómo está impactando nuestro ejercicio profesional sobre ellos. Todo el conjunto de sistemas es el que nos va a informar cómo se siente ese paciente con lo que estamos haciendo con él, ¿sí? Es el medio de comunicación y de expresar si el paciente está bien o no, ¿sí? Por eso, para mí, digamos, esto es como muy importante que quede claro, porque son los signos que nos van a ir permitiendo. Sí, Graciela. Sí, igualmente considero que vamos a tener una historia clínica de ese paciente porque supongo que es muy complicado, muy difícil poder tener esa observación tan global de sistemas tan específicos como el sistema respiratorio, gastrointestinal, o cómo es. Puede ser o no, porque mira, si el paciente, a veces el paciente llega sin historia clínica. Ajá. Y a veces el paciente llega sin diagnóstico y a veces uno en la evolución del paciente te das cuenta que el paciente tiene algo. No siempre el paciente a esta edad viene diagnosticado, ¿sí? Entonces, no hablo simplemente de un diagnóstico, si es un niño que te llega, alguien te envía ese niño. A veces uno empieza a ver, ¿no? Yo empiezo a facilitar a este bebé que tiene tono bajo para que vaya al rolado. Lo empiezo a facilitar, ahora vamos a hablar de cómo son las técnicas. Y veo que el paciente, cada vez que yo lo rolo, se va la cabeza para atrás. Trato de controlar y veo que se va la cabeza para atrás. Pero me doy cuenta
que en realidad ese paciente, además de ir con la cabeza para atrás, está llorando y que además tiene como una regurgitación. Entonces, ¿qué puedo intuir en ese paciente? Que su sistema gástrico está afectándose cada vez que yo lo rolo. Entonces le digo a la mamá, mamá, este bebé cuando come, ¿traga bien? ¿Tose? ¿Vomita con frecuencia? Entonces empiezo a hacer preguntas que asocien, ¿sí? Y uno empieza a intuir que ese movimiento de esa manera está afectando otro sistema que me juega en contra para el tratamiento. Carolina, y ahí puede ser que previo a tu entrevista con la mamá, cuando haces así como una anamnesis, siempre te va a surgir algún comentario de este tipo, tal vez, ¿no? Sí, y a veces no. A veces los papás no registran, primero porque desconocen, entonces dicen, sí, yo cada vez que le doy la leche, tose y vomita. Bien. Bueno, puede ser una decís, información, bien. pero no siempre la vas a tener. Bien, bárbaro, gracias. Y seguís haciendo hincapié con la mamá y preguntándole, ¿cuándo se va a dormir? ¿Duerme bien a la noche después de la mamadera? ¿Se despierta muchas veces a la noche? ¿Duerme inclinado? ¿Duerme acostado? Empezás a preguntar, pero muchas veces el tratamiento empieza a impactar sobre otros sistemas y empezamos a ver que esos sistemas también están afectados, ¿sí? Como terapeutas no vamos a intervenir sobre ese sistema, pero vamos a derivar, ¿eh? Porque si ustedes piensen, si alguna vez han tenido acidez y ustedes se tienen que poner boca abajo, esta sensación... El reflujo es tremendo. Es tremendo. Entonces, ¿dónde vas a focalizar vos tu atención? En el dolor. No vas a focalizar tu atención en el estímulo que yo te quiero dar para que vos mires. Sí, en el alerta que el chico te muestra, sí, perfecto. Entonces, el niño, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar atento y va a estar recibiendo bien el tratamiento que yo le estoy dando? No, porque está con una molestia y no tenemos forma de saberlo porque ese bebé no nos puede expresar. Nos expresa a través del cuerpo y de los movimientos o de su lenguaje corporal. Por eso es importante cuando uno trabaja determinar todos los sistemas. ¿Nos podemos dar cuenta de todo? Tal vez no en una sesión, pero uno tiene que empezar a preguntarse ¿por qué este paciente cuando yo lo rolo va la cabeza para atrás? Lo facilito, lo alineo y sigue con la cabeza para atrás. Algo más le está pasando. Ahí es donde yo tengo que empezar a investigar qué más le está pasando, aparte de la dificultad neuromotora. Entonces, siempre tengo que tener una mirada más amplia de lo que estoy viendo recortado en ese momento. Muchas veces el paciente puede no responder a la facilitación porque el terapeuta lo está haciendo mal. Que ahora vamos a ver algunos principios que son importantes a tener en cuenta. Cuando uno hace mal una maniobra, el paciente no va a responder desde neurodesarrollo. No va a responder porque la maniobra está mal hecha, por ejemplo. Después volvemos a las bases, pero como para darle un ejemplo ahora básico. Hay un principio de neurodesarrollo que es la carga y transferencia de peso, ¿sí? Entonces, si yo quiero agarrar un objeto o le quiero pedir al paciente que llegue a su mayor grado de elongación, tengo que cargar peso en el lado que voy a elongar. Si yo quiero agarrar algo acá, lo voy a llevar al paciente a la elongación porque esa elongación me va a permitir un movimiento más largo. Entonces, cargo peso, elongo y agarro. Ahora, si yo al paciente hago este movimiento y al objeto se lo pongo acá, no lo va a poder agarrar nunca. Ahí estoy equivocándome como terapeuta porque estoy haciendo mal la maniobra. Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar. Una cosa es que yo me equivoque y el paciente no logre la maniobra, y otra cosa es que el paciente no la logre porque está impactando en él otro sistema. ¿Se entiende? Bueno, en relación al neurodesarrollo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Observar al paciente en diferentes posturas, ¿sí? Neurodesarrollo, si bien es un tratamiento para pacientes que se pensó con encefalopatías crónicas no evolutivas, es un tratamiento que se usa para todos los pacientes que tengan problemas neuromotores, síndromes genéticos,
como puede ser el síndrome de Down, cualquier otro síndrome en donde el paciente tenga problemas en el control postural y en el movimiento, se usa neurodesarrollo. Es un tratamiento altamente efectivo porque uno ve en la misma sesión cómo el paciente va modificando, ¿sí? En el mismo momento yo veo que el paciente mejora el movimiento, incluidos los bebés. Pero tengo que tener algunos lineamientos para el tratamiento, que los vamos a repasar ahora, los que son de hipotono, y después vamos a ver específicamente lo de hipertono, que fue lo que ustedes no vieron la semana pasada. Una cosa que yo habitualmente hago cuando recibo un paciente que veo que su principal dificultad es el problema neuromotor, es registrar cuál es el tono de ese paciente en todo su cuerpo. A ver, les voy a mostrar algo que lo hice bien casero antes de la clase, pero no sé si se ve ahí un muñequito. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, este muñequito dice que este paciente tiene poco tono a nivel de pelvis, poco tono a nivel de tronco, bajo tono en el miembro superior derecho y muy bajo tono en el miembro superior derecho y no tan bajo en el izquierdo. Entonces a mí me permite ver cuál es la distribución y las funciones neuromotoras que este paciente tiene y dónde está más afectado, ¿sí? Entonces yo voy registrando, como haciéndome un mapa de cuáles son los lugares y las partes del cuerpo que tienen mayor fortaleza para trabajar con ese paciente. Entonces, esto es, digamos, una idea que uno puede, cuando evalúa, me parece a mí práctico registrar cuáles son los puntos más fuertes que tiene ese paciente y determinar bien en qué parte del cuerpo tengo la mayor debilidad, ¿sí? Puede ser a nivel cervical. Sí. Te hago una consulta que puede, quizás muchas están pensando y si no, suele suceder que la pregunten. Si yo soy psicólogo, psicóloga, o profesora de educación inicial, es decir, no tengo una carrera de base que tenga conocimiento tan específico desde lo motor. Sí. ¿Cómo voy a intervenir desde este lado? O sea, ¿para qué me sirve a mí como estimuladora o estimulador sin ser terapista ocupacional o kinesiólogo o psicomotricista, esto que me estás contando? Hay una cuestión básica, hay una cuestión bien básica. Por ejemplo, la otra vez mostré un video de una paciente que estaba en supino, ¿no? Entonces, una paciente de 8 tenía, con síndrome de Down en supino. Entonces, la paciente me dice, una alumna me dice, bueno, yo para que se mueva le pongo un juguete y se lo voy desplazando. Nunca el bebé se va a mover si no tiene la capacidad de moverse. Si su músculo no se activa, no va a existir el movimiento. Por más que el sistema de ese paciente esté conectada y esté súper atenta y entusiasmada con el objeto, si yo se lo muevo, no se va a mover, porque tiene una dificultad para moverse, tiene una dificultad para iniciar el movimiento. Entonces, ¿qué me tiene que aportar a mi neurodesarrollo teniendo, por lo menos, no teniendo la posibilidad de formarme por ahí tan profundamente en lo que es el tratamiento? Tengo que pensar que ese paciente lo tengo que ayudar a que se mueva, le tengo que dar experiencia de movimiento, que el paciente por sí solo no se va a mover, o en muchos casos se va a mover, pero de una manera muy patológica, Entonces, tengo que aprender a enseñar, a movilizar a ese paciente o buscar un punto que ese paciente active el movimiento. Y aquí entrarían en juego lo que son los puntos llaves que hablaron ustedes la otra vez. Es decir, un punto llave es un punto donde a mí me permite que el paciente inicie el movimiento, lo facilite, Y ese punto llave va a tener que ver con este cuadro que vimos recién. ¿Cuál es el lugar de mayor activación de ese paciente? ¿Dónde ese paciente tiene más tono? Es donde yo voy a tratar de facilitar ese movimiento.
Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tenemos que tener siempre en cuenta cuando vamos a tratar a un paciente que su principal dificultad es neuromuscular, es que el paciente esté alineado. ¿Qué quiere decir eso? Que sus brazos y sus piernas estén en la parte media del cuerpo junto con su cabeza. La cabeza acá, la cabeza acá, la cabeza acá no está alineada. Los brazos acá, un brazo así no está alineado. Un brazo así no está alineado. Una pierna así no está alineada. Entonces, ¿qué tengo que buscar como base, digamos? Que el paciente esté con los brazos, la cabeza y las piernas siempre en la línea media del cuerpo, ¿sí? Ese es un principio básico. Tenga la profesión que tenga, yo no puedo tratar al paciente si el paciente está con la cabeza mirando para allá, la pierna así y un brazo así, porque ese paciente está desorganizado, no entiende dónde está su cuerpo. Entonces lo tengo que alinear lo mejor que puedo. Ese es uno de los principios básicos de neurodesarrollo. De neurodesarrollo y de cualquier tratamiento. Es decir, uno no puede pedirle al paciente que se mueva si el paciente está iniciando el movimiento así, porque no tengo forma de moverme. Entonces, primero tengo que alinear. Si el paciente tiene tono bajo, esa alineación es mucho más fácil que si el paciente tiene el tono alto. Porque el paciente tiene el tono bajo, entonces uno lo ayuda, lo facilita y de alguna manera lo lleva a la línea media. Hace que sus brazos, su cabeza y sus piernas estén en la parte media de su cuerpo. En cambio, un paciente que tiene el tono alto, para llegar a la alineación tengo que usar otro principio, que es la elongación y la tracción, es decir, empezar a trabajar con esas articulaciones para que empiecen a liberar esa tensión y me permita a mí llegar a la alineación, ¿sí? En ambos casos, o en otros casos, como pueden ser las encefalopatías atáxicas o distónicas, siempre el paciente tiene que estar alineado dentro de lo mejor que se logre con ese paciente, ¿sí? Hay una parte, hay una mano que funciona y es activa y va a la búsqueda del objeto y la otra mitad no trabaja de manera activa. Para activar en uno de los momentos, yo lo que hago con ella es darle un poco más de información a la pierna para acomodársela y mostrarle que si ella se apoya del otro lado, va a estar un poco más sostenida. Pero la realidad es que ella activa solo un hemicuerpo, ¿sí? Entonces, ¿qué se trabaja con una nena así? En donde su sistema sensorial está bien, su sistema cognitivo está óptimo porque ella está alerta, está conectada, tiene intención, tiene motivación de moverse. Sus movimientos son malísimos, pero ella quiere moverse. Entonces, ¿le voy a decir que no se mueva? No, voy a tratar de que se mueva de la mejor manera que ella podría lograrlo, ¿sí? Entonces, de los principios de neurodesarrollo, dijimos que uno puede ser la alineación, que es lo básico. Entonces, ¿cómo está esta bebé? Esta nena, a ver ahí porque, no se ve. ¿Cómo está esta nena? Está alineada. Yo la tengo sentada con las dos piernas hacia adelante, un poquito abierta, porque como hacemos desplazamiento, trato de que haga carga de peso, que es otra de las funciones de neurodesarrollo, pero siempre está alineada. Entonces, la acompaño, facilito su movimiento, tomándola desde la pelvis y dándole un poco de información a sus músculos de la cola para que se pare. Es decir, yo la tengo sentada ahí, le pido que agarre un objeto que está delante y la ayudo a hacer el movimiento. No lo hago por ella, no la paro desde las manos, sino que me fijo de qué lugar se tendría que parar ella. Cuando uno se para, ¿se agarra de algo y se cuelga y se para? No, hace fuerza con la cola y con el abdomen y me paro. Entonces, analizo el movimiento
y le ayudo a esa paciente a realizarlo de la manera más efectiva. ¿Cómo? Alineando, trato de que mantenga la cabeza, ella tiene poco control cefálico, si bien lo controla, pero no lo sostiene, se fatiga, porque es una nena con un tono muy bajo. Entonces, parece que tiene el tono alto en los miembros, no sé si lo pudieron ver. Entonces, su tronco tiene tono bajo, sus miembros tienen el tono alto, pero en realidad el tono alto es a compensación de que su tronco está muy bajo en tono. Entonces, carga más fuerza en los músculos más cortos. Pero es una nena que se mueve, entonces yo voy a tratar de que ese movimiento no se pierda, que sea lo más funcional posible. Entonces, la alineo y busco dentro de su cuerpo cuál es el punto llave que me va a permitir a mí hacer ese movimiento. Si yo la quiero parar, no la voy a agarrar de los brazos, no voy a usar ese punto de facilitación para pararla. Voy a usar el punto desde donde nace el movimiento, que es desde la cadera, desde la pelvis, ¿sí? Entonces, la voy a ayudar a que se pare desde acá. Yo, de hecho, hago este movimiento. Le doy activación a sus glúteos y la ayudo a pararse. Otro punto llave, si yo veo que desde acá no va, puede ser el tronco. Si yo veo que ella, al pararla, pierde la activación, la voy a activar desde el tronco y la voy a llevar al parado. Y el movimiento, como pudieron ver, era corto, ¿sí? No era un movimiento largo. Yo no le pedía que se pare del todo y agarre el objeto. Hacía un rango de movimiento corto, porque eso me permite a mí que el paciente vaya ejercitando pequeños pasos de una tarea. ¿Qué pasa si yo le pido que se pare? Posiblemente no se pueda volver a sentar o se me desarme porque pierde el control postural. Entonces, siempre que trabajo con un bebé que tiene tono bajo, voy a la alineación, miro desde qué lugar puedo facilitar el movimiento que quiero hacer con ese paciente y lo hago en un rango corto, lo manejo en un movimiento muy cortito. Por ejemplo, si yo le presento esto y quiero que lo toque, se lo voy a poner cerca, no se lo voy a poner arriba porque no va a llegar a este movimiento. Porque cuando llegue acá se me va a quedar el tronco o va a ser un movimiento compensatorio y no va a poder llegar. Entonces voy siempre a ofrecerle un desafío justo, es decir, miro hacia dónde ese paciente va a llegar y trato de que se mantenga motivado y activo y que cuando active el movimiento no se me desarme, porque ahí perdí todo lo que lograba. Entonces, la alineo, trabajo en rango corto. En los pacientes que tienen tono bajo, tengo que activar su sistema postural. Una forma de activar el sistema postural es haciendo ejercicios, por ejemplo, en una pelota, en donde el estímulo sea a nivel propioceptivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo active el sistema muscular realizando movimientos de arriba hacia abajo. Este es un ejercicio que funciona mucho. No tengo una pelota, no importa. La siento sobre mis piernas, si es que tiene la edad de sentarse, y le hago un caballito mientras hago otra cosa, manteniendo la mejor alineación. ¿Sí? En un bebé menor de 6 meses, menor de 4 meses, este tipo de activación muscular no lo voy a facilitar, porque no sería apropiado, ¿sí? Yo tengo que trabajar con el paciente cuando es bebé acorde a la etapa evolutiva que debería estar, ¿sí? Bueno, acorde a la edad evolutiva que debería estar ese paciente, ¿sí? Yo, por ejemplo, Juana, que era la pacientita esta que vieron, tiene 1 año en ese video, ¿sí? Entonces, ella motrizmente, si yo la miro, sería como un bebé de 7 meses.
pero yo la estoy llevando al parado, porque ella al año ya debería estar parada. Entonces, mi objetivo de trabajo es que ella se pare. Entonces, trabajo para lograr ese objetivo. Entonces, alineación, carga de peso. Si yo quiero que ella esté sentada y agarre un objeto adelante, voy a cargar peso ¿dónde? En la pelvis, en donde ella está sentada. Si veo que el bebé se me desarma porque el tono es muy bajo, le voy a dar información propioceptiva, voy a aumentar su información en su cuerpo, tocándolo, tocando el músculo que yo quiero que active. En el caso del sentado necesitamos que la parte del tronco esté bien activa. Entonces sostengo con mi mano y le aproximo mi cuerpo para darle estabilidad, para que el paciente no sienta inseguridad y se me largue a llorar, ¿sí? Y desde acá le puedo pedir cualquier función. Entonces, si yo quiero que toque acá, cargo peso, transfiero y le pido que toque. Si quiero que toque algo de este lado, cargo peso, transfiero y le pido que toque. Que ese es otro principio de neurodesarrollo. Carga y transferencia de peso. Siempre voy a cargar el peso de nuestro cuerpo del lado que necesito que el paciente haga la función. Por ejemplo, ustedes siéntense así como estoy yo y traten de buscar algo con esta mano. Entonces van a cargar el peso de su cuerpo del lado de la cola donde van a estirar el brazo. Y traten de agarrar algo lo más lejos posible. Hacer este movimiento. Ahora, en esa posición, bajen el brazo y traten de agarrarlo con la otra mano. Estando en esa posición. ¿Es efectivo el movimiento? Si yo sigo cargando peso en el lado opuesto, yo cargo peso en este lado y quiero agarrar con esto, ¿es efectivo? No. Entonces tengo que descomponer el movimiento que le voy a pedir al paciente para saber cómo ese músculo está activando. Es decir, si yo cargo y transfiero peso, puedo agarrar un objeto más lejos. Ahora, si yo quiero agarrar acá, estoy colapsado. Mi músculo no está activo. Entonces, eso es la carga y la transferencia de peso. Es poner el peso en el lado del cuerpo que voy a elongar para hacer el movimiento más largo. Ese es otro principio que tenemos que tener en cuenta. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, si yo quiero rolar a un paciente sobre una pelota, este lado que voy a rolar va a ser el que está elongado. Nunca va a ser el lado que está acortado. Entonces, este lado, el que apoyo para el rolado, elonga, porque es el que carga el peso y es el que me facilita el movimiento del rolado. Entonces, la pierna que está arriba, yo lo que puedo hacer es flexionarla y facilitarlo. Entonces, ¿dónde voy a encontrar el punto para mover al paciente? Este punto llave para hacer el rolado. Puedo encontrarlo abajo, en la pierna, logrando la mayor extensión con pierna y brazo, o puedo encontrarlo en la pierna flexionada y muevo desde ahí. Entonces, voy a ver de qué manera ese paciente responde mejor a esa facilitación, pero siempre elongando. El lado que carga peso, elonga. ¿Para qué me sirve esto? Para llevarlo a un sentado lateral, para enseñarle al paciente cómo se tiene que sentar. ¿Para qué me sirve? Para llevarlo a un cuatro patas. Entonces, son todos movimientos que van a ir generando una cadena de movimiento que me va a ir permitiendo que ese paciente vaya avanzando en la evolución y en el desarrollo de nuevas funciones, ¿sí? Pero tengo que tener en claro alineación, carga de peso y elongación del lugar donde carga peso y el aumento de la carga de peso en el lado que está apoyado. Es decir, yo lo tengo al paciente acá, entonces todo el peso de su cuerpo está
estimulando la zona que está apoyada. Está cargando peso, su propio peso, en ese lado. Entonces, si veo en esta paciente, ustedes habrán visto que tiene la manito así, no porque sea espástica, sino porque desde ese lugar ella compensa la falta de tono que tiene en el tronco. Entonces, con ella uso otro principio, que es la carga de peso, para que su mano se abra. Entonces, la pongo ahí en prono. Si veo que la cabeza, como vieron, pierde la estabilidad, le doy alineación, le doy propiocepción y le acerco mi cuerpo para darle un poco más de información que ahí está su límite. Entonces, ahí estoy cargando peso, alineando y transfiriendo peso, que son los principios de neurodesarrollo. ¿Más o menos se entiende? ¿Queda más o menos claro? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Seguimos? Bueno, entonces, yo voy a tratar de trabajar con la mayor variedad de posturas con este paciente, ¿sí? No voy a trabajar solo en supino, o solo en prono, o en decúbito lateral. Voy a pensar, esta paciente que vimos en el video tiene 1 año. ¿Qué tiene que hacer? Pararse. Entonces la voy a parar. ¿Qué tiene que hacer? Pasar del sentado al parado, que era lo que estábamos trabajando, ¿sí? Yo la tenía sentada ahí, trabajaba un rango corto para que ella vaya al parado, ¿sí? Entonces hago una transición, le enseño movimientos transicionales. Siempre voy a pensar en qué edad tiene el paciente y qué tendría que estar logrando. Peso en la cabeza para que él levante. Pero ¿por dónde entra la información para este nene? Por el sistema sensorial. Este bebé está tocando agua tibia. Entonces empieza a mover un poquito los dedos y a activar un poquito su alerta, porque si no estaba en prono, dormido. Y habitualmente este bebé viene así al tratamiento. Entonces nos lleva aproximadamente 20 minutos elevar su nivel de alerta, porque como es un bebé de 1 año y medio casi, también lo paramos. Es un bebé con tono muy bajo, que como necesitamos elevar su nivel de alerta, que él esté más conectado con su entorno, impactamos primero sobre el sistema sensorial, ¿sí? ¿Cómo hacemos con un bebé que está con un tono tan bajo? Impactamos desde el sistema propioceptivo, le damos mucha información a su cuerpo, le damos una información grosera, gruesa, que impacte sobre su sistema neuromuscular, que al tocar sus músculos y a darle la información sensorial, su cuerpo diga, acá estoy sintiendo algo. Entonces él a veces tiene un movimiento como de retirada, que no sabemos si es porque le molesta, que no sabemos si es en respuesta a algo más reflejo, pero él cuando nosotros empezamos a trabajar sobre su sistema sensorial, empieza a tener cierto registro, ¿sí? ¿Qué hacemos con él? ¿Que está así dormido? Le acercamos algo con sonido, porque su sistema auditivo está intacto, es lo único que tiene intacto es el sistema auditivo. Entonces empezamos a impactar sobre el sistema auditivo para empezar a conectarlo. Le damos información propioceptiva para alinear cabeza, lo ayudamos a llevar sus piernas y sus brazos a la línea media, le hacemos cargar peso sobre la pelota, hasta que después lo paramos, totalmente con asistencia, 100%, con una pelota delante que le dé información a su cuerpo que ahí está y que no se va a caer. Le damos información en sus glúteos, que es el punto que a mí me permite, el punto llave que a mí me permite activarlo, y le doy un poco de carga de peso en miembros inferiores para que ese paciente empiece a sentir que lo que está ahí abajo es parte de su cuerpo. Y lo mantengo parado. Le doy alineación a la cabeza, carga de peso, y transferencia de peso. Entonces lo llevo un poquito para adelante y para atrás. Cargo peso en la parte de adelante de sus pies
y en la parte de atrás. Le voy enseñando. Este bebé tiene 1 año. Si uno lo ve, parece un bebé de 15 días. ¿Lo trato como un bebé de 15 días? No. Lo trato como un bebé de 1 año. Trato de pararlo. Sí. ¿Qué pasa con el tono alto? Veamos qué pasa cuando hay un tono alto. Cuando hay un tono alto, ¿qué nos puede pasar, digamos? ¿Qué podemos ver en un paciente? En un paciente puede tener un hipertono generalizado en todo el cuerpo, u otro paciente puede tener tono bajo en el abdomen y tono alto en las extremidades, que era lo que pasaba con Juana. Pero Juana, ¿es una bebé con hipertono? No, es una bebé con tono muy bajo y lo que hace es aumentar el tono en las extremidades y de ahí mover. Entonces, ¿ustedes vieron cuando van en el colectivo que van agarrada, parada? ¿Dónde cargan la fuerza de su cuerpo? En la baranda. Entonces, cuando ustedes sostienen desde arriba con su mano la baranda del colectivo, ahí cargan el peso de su cuerpo. Estos chicos hacen lo mismo. Cargan el peso en lugares que son insólitos. Entonces, cargan el peso en el omóplato y tienen el brazo acá cortado. Entonces uno dice, tienen el tono alto, son hipertónicos. No, es que el tono es muy bajo y están buscando puntos de fijación para permitirle la estabilidad o para poder ver. Un paciente que no logra ver, entonces estabiliza en el cuello y carga el peso y se le ve la boca deformada, pero en realidad porque tiene el tono muy bajo en el tronco. Entonces, cuando uno tiene que empezar a determinar si ese tono es un hipertono o es un tono aumentado como compensación, cuando uno lo empieza a movilizar al paciente. Yo un paciente con tono bajo, pero que aumentó el tono en las extremidades, cuando lo empiezo a mover, ese movimiento rígido se libera. Yo lo empiezo a mover siempre desde el lugar que está la fijación. Si un paciente está fijado acá, yo no lo muevo de acá, porque nunca va a salir el movimiento. Lo muevo donde está la fijación. Empiezo a moverlo donde está fijado el movimiento, donde está limitado. Por ejemplo, un paciente que yo veo con la pierna así, no le voy a estirar la pierna, voy a facilitar desde acá, que es donde el movimiento está limitado, donde el movimiento está traccionado, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando yo veo un paciente que lo empiezo a movilizar, está acá, pero yo lo movilizo, lo llevo a los diferentes planos de movimiento y veo que el paciente empieza a aflojar, quiere decir que ese paciente no tiene hipertono, que ese paciente está compensando con su tono alto para fijar la postura. Ahora, cuando yo tengo un paciente que está rígido acá, y lo muevo y no afloja, ese paciente tiene hipertono, ¿sí? Más allá del diagnóstico con el que me venga. O sea, generalmente, un paciente con hipertono ya está diagnosticado. Y es un hipertono muy alto y tiene los bocos, tiene la fijación en los mandíbulos, en los ojos, en el cuello, en la mano. Es un paciente muy fijado. El paciente con hipertono es muy notorio en cómo mira, en cómo tiene la postura de la cabeza, en la rigidez que tiene, en los dedos. Es un paciente que se nota que el tono realmente es alto y que su característica es el hipertono. ¿Cómo voy a trabajar con ese paciente? Primer principio de neurodesarrollo, alineación. Como sea, tengo que lograr la alineación, ¿sí? Porque ese paciente acá no tiene ninguna función, entonces tengo que llevarlo medianamente a la línea media, ¿sí? Entonces voy a empezar a liberar esos movimientos a través de la tracción y de la elongación. ¿Qué quiere decir? Voy a llevar a separar un poquito el segmento corporal uno de otro y a mover en un rango corto. Entonces voy liberando la tensión que esos músculos tienen y tratando de aflojar. ¿Lo voy a hacer en rangos amplios al principio, al movimiento? No. Voy a ir despacito ganando rango de movimiento.
Una vez que liberé todo el brazo, movilicé, el paciente algo va a aflojar, ¿sí? No es que va a quedar un flancito, pero algo va a aflojar. Y me va a permitir a mí mover en rangos más amplios, ¿sí? Lo óptimo sería tenerlo al paciente acostadito, uno elonga, mueve, pero la verdad es que con un niño eso no existe, ¿eh? Entonces, uno le ofrece un juguete al paciente que está todo rígido y duro así, entonces elongás y le decís, bueno, vamos a tocar acá, entonces elongo y muevo, elongo y muevo, elongo y muevo, elongo y muevo. ¿De qué manera? Haciendo carga y transferencia de peso. El lado que carga el peso transfiere, carga y elonga. Ese principio es el mismo. Lo único que cambia con el paciente con tono alto es que voy a ir a la tracción y a la elongación, ¿sí? Eso es lo que no hago con el paciente con tono bajo. Otra cosa que voy a trabajar con pacientes que tienen el tono muy alto es la disociación de los movimientos. Voy a trabajar para que el paciente cruce la línea media de su cuerpo, ¿sí? Porque en ese plano de movimiento es donde logro la mayor elongación de todo el grupo muscular de un lado y de todo el grupo muscular del otro. ¿Estamos? Hago una co-contracción, entonces el paciente elonga toda una parte y activa la otra. Entonces, a diferencia del niño con tono bajo, en este caso el movimiento es amplio, no es corto, como hablábamos en el paciente con tono bajo. Acá, cuanto más amplio, más libero y más elongo esos músculos tan tensionados, ¿sí? Entonces, la carga de peso también tiene que estar con estos pacientes. Siempre tengo que cargar peso, porque esa carga de peso le va a permitir al paciente tener conciencia de dónde está su cuerpo, cómo está ubicado, y siempre voy a estimular, lo mismo que con los bebés de tono bajo, que el bebé adquiera las pautas del desarrollo que tiene que lograr de acuerdo a la etapa evolutiva. Una diferencia más que vamos a tener con el bebé de tono bajo es que ese niño que está tan fijado, si nosotros vemos que el brazo del niño está acá, el problema está acá, no está en la mano. Vemos la mano así, pero en realidad la mano está así porque la mayor fijación está en el tronco. Entonces empiezo a liberar esa fijación con una pequeña vibración, ¿sí? Una vibración que la hago con mi mano. Entonces, apoyo la palma de mi mano sobre ese músculo que está tan rígido y duro y le doy un pequeño movimiento vibratorio seguido y sostenido hasta que el músculo empieza a aflojar. Si alguien se hace masajes o le han hecho masajes, muchas masajistas usan cuando hay alguna contractura en nuestros cuerpos la vibración y eso hace que los tejidos empiecen a liberarse un poco. Entonces, trabajo en esa zona donde el paciente está fijado, donde yo veo que el tono está mucho más alto, trabajo la vibración. Y ahí empiezo a liberar un poco las fibras neuromusculares. ¿Se entiende? Entonces, los principios de carga de peso es el mismo, alineación es el mismo, de movimiento activo es el mismo, pero a diferencia del tono bajo, acá el rango de movimiento es largo. A diferencia del paciente con tono bajo, que estimulo a través de la propiocepción, acá estimulo a través de la vibración, que también es un sistema propioceptivo, pero es otro tipo de estímulo. Entonces, la diferencia es la vibración y la disociación de los movimientos. Con el bebé con tono bajo, trabajo en rango corto, movimientos bien cortitos y controlados. Con el niño con tono alto, trabajo en movimientos más largos, ¿sí? En planos más amplios, para poder darle mayor experiencia de movimiento y siempre en la disociación. ¿Cuál sería un movimiento de disociación? Las rotaciones, ir del prono al supino, sentarlo y cruzar la línea media con ese bebé, pedirle que vaya,
siempre tengo que ver que el lado que elonga, que carga peso, elonga. Entonces, si yo le pido que busque algo de aquel lado, a este bebé le pongo una pierna estirada arriba, que es la que está elongada, la otra se la flexiono un poquito para que sus articulaciones no le duelan, y voy a cargar peso y a elongar para buscar algo en un movimiento amplio. ¿Más o menos se entiende? Al igual que con el niño con tono bajo, siempre el objetivo es funcional, es decir, a diferencia de un adulto, que uno trabaja con un adulto con una parálisis, uno le dice, bueno, quédate quieto, movemos acá 10 veces, elongar. Con el niño no se puede. Entonces, el objetivo tiene que ser funcional y tiene que ser atractivo. El niño con tono alto suele tener algo de dolor, porque esas articulaciones están más fijadas que el niño con tono bajo. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando uno le pide, observar cuáles son las reacciones, observar cuáles son las respuestas, observar si hay algún tipo de molestia, e ir buscando, ir probando. Tal vez con un paciente con tono muy alto, a mí me sirve cruzar la línea media y hacer un rango alto. Tal vez con otro paciente no, porque la limitación que tiene ese músculo que está tan traccionado no me permite. Entonces, ¿voy a insistir con que haga un movimiento amplio? No, voy a hacer un movimiento corto. Eso es tener un poco de sentido común y darse cuenta que si bien hay una regla y una metodología de trabajo, cada paciente necesita su propia metodología de trabajo. Y uno, cuanto más recursos pueda tener, es decir, trabajo neurodesarrollo, trabajo integración sensorial, cuanto más información uno pueda brindar en el tratamiento del paciente, va a ser más rico para el paciente la experiencia, ¿sí? Entonces, tengo que emplear muchas cosas que a ese paciente le den la posibilidad de estar mejor. Por ejemplo, desde integración sensorial, yo a ese paciente que tiene tanta rigidez podría trabajar un poco con calor, con temperatura, entonces trabajo un poco lo sensorial para aflojar esa tensión muscular. ¿Es de neurodesarrollo? No, es más de integración sensorial, pero sí lo voy a usar, ¿sí?